Quiero dar un saludo a todos los que se integran en este momento a nuestro ya quinto webinar de Diálogo Salada. Agradecer al grupo nutrido que nos acompaña el día de hoy de África, de los estudios de África, que es de alguna manera, le decía yo a Jerónimo, el inicio de darle un poco más de visibilidad que creo que es merecida a los estudios, dado que somos Asia y África, nuestra asociación. Entonces yo creo que es el momento de empezar a abrir muchos espacios y quiero aprovechar este inicio del webinar para darles a todos una gran invitación a que se integren a nuestras columnas de opinión. Tenemos un nutrido grupo de columnistas de Asia, de Sudeste, de incluso Asia Central, pero queremos darle mucho más impulso al tema de África, entonces están todos muy bienvenidos en el correo dialogosalada@gmail. Estaré muy atenta de recibir comunicaciones de aquellos que quieran integrarse. Jerónimo, mil gracias por unir este grupo tan selecto de personas que se integran a este espacio. Y pues bueno, no me quiero alargar más, solamente dos temas muy puntuales. El primero, hacerles a todos la invitación a que se integren el próximo martes a una sesión que va a estar muy interesante de vudú y santería, una mirada a las religiones de la matriz africana en el Caribe, a cargo de Sebastián Arango Hincapié. Es una sesión muy recomendada, de la cual tenemos gran expectativa, entonces todos están muy cordialmente invitados a unirse la próxima semana. Y el colega Felipe Medina está en este momento con otros colegas en Colombia lanzando una iniciativa sobre subsahariana occidental, entonces también ahí él estará compartiendo algunas publicidades sobre este evento que me parece interesante también darle visibilidad a este tipo de iniciativas que están realizando. Nuevamente, aquellos que quieran una certificación por la participación en este espacio, nos pueden escribir a dialogosalada@gmail. Y acabando yo mis avisos parroquiales, agradecer a la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad de Externado por haber participado en la coorganización de este webinar. Es una actividad que vamos a promover también. Los que quieran hacer organizaciones de webinars son todos bienvenidos en todas las universidades donde estén en este momento laborando o de las cuales tengan afiliación. Las organizaciones son bienvenidas. No siendo más, agradecerle nuevamente a Lía y a Facundo por haber generado el espacio y hacer posible que podamos estar reunidos el día de hoy. Le doy la palabra a nuestra moderadora del día de hoy, que es Olga Lucía. Muchas gracias, Tatiana. Una buena tarde para todos. Gracias por venir, conectarse para este webinar, Políticas Exteriores Latinoamericanas frente a África, los casos de México, Argentina, Venezuela y Colombia, a cargo de Mirna Rodríguez Áñez de México, Silvia Perazzo de Argentina y Jerónimo Delgado Caicedo de Colombia. Nos iba a acompañar también el profesor Nelson García Pernía de la Universidad de los Andes de Mérida en Venezuela. Desafortunadamente en Venezuela se anunció un corte de energía en horas de la tarde, entonces infortunadamente no se pudo conectar. Si todo sale bien lo podría hacer más adelante, pero igual de antemano les pedimos disculpas y pues disculpamos al profesor García. Vamos a iniciar ahora con este tema. Durante los últimos años, pues lo importante es que África ha estado emergiendo como un actor fundamental en el nuevo sistema internacional. Y vamos a mirar cuál es ese papel que viene cumpliendo en los intereses nacionales y de política exterior de estos países latinoamericanos que hemos mencionado. Le doy la palabra a la profesora Mirna Rodríguez Áñez. Ella es cubana, es profesora investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la licenciatura en Relaciones Internacionales y es licenciada en Historia por la Universidad de La Habana, maestra en Estudios de Asia y África por el Colegio de México y candidata a doctora por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México. Y pertenece al Cuerpo Académico de Política Exterior y Cooperación Internacional de la Universidad Autónoma de Puebla.
Entonces, los asistentes te los dejo. Mirna, bienvenida. Muchas gracias, Olga. Buenas tardes. Antes que nada, ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ok. Antes que nada, quiero agradecer la invitación de Jerónimo en participar en este espacio, en el marco, por supuesto, de ALADA Colombia y los diálogos ALADA, es decir, saludar a los demás colegas que están participando esta tarde y a los que nos escuchan por el interés y la presencia hoy. Es un gusto definitivamente compartir con ustedes en estos tiempos estos espacios. Hablar de la política exterior de México hacia el continente africano es hablar de la no política exterior de México hacia la región, a pesar de casi un siglo de relaciones con la misma. Para profundizar en este punto, me gustaría dividir la presentación en 3 momentos principales. En un primer momento, recordaré algunos datos significativos de México como un país relevante, no solamente en la región latinoamericana, sino a nivel internacional. En un segundo momento, haré un repaso breve del desarrollo de la política exterior de México hacia África, retomando algunos momentos importantes, pero haciendo énfasis en el presente Fox hasta la actualidad. En un tercer momento, y finalmente plantearé algunos factores que explican, bueno, la hipótesis fundamental de esta presentación es que de la no política, efectivamente, de México hacia la región. En algunos datos sobre México, que bueno, que fundamentalmente todos los que están presentes sabrán, pero no está de más recordar por la importancia y la relevancia de México, no solamente en la región, sino a nivel internacional, estamos hablando de un país con 126.000 millones de habitantes, es el mayor país entre los de habla hispana, ¿no? En América Latina, tras el caso, de habla hispana, es el segundo en América Latina tras Brasil en términos poblacionales y la 10ª en el mundo. Tiene una extensión territorial extremadamente amplia, diversa, desde todo punto de vista. Su posición geográfica la ubica no solamente como puente entre la región de América del Norte, el centro de América y finalmente de enlace con América del Sur, y establece una vecindad importante con Estados Unidos, con fuertes vinculaciones, como todos conocemos. Esto en el marco, fundamentalmente, de lo que hoy se conoce como el TEMEC, antiguamente el Telecán, que vincula efectivamente a México en un área de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Es la segunda economía más grande de Latinoamérica. Estamos hablando que ocupa el 5º lugar entre las economías más grandes del mundo. Bueno, según datos del 2018, diríamos ahora con la situación post-pandemia, estos datos pueden perfectamente variar. En lugar de competitividad global, ¿no? Por el índice de Foro Económico Mundial, es el lugar 51 y definitivamente es un espacio, ¿no? Es un destino turístico importante, no solamente a nivel regional, sino a nivel internacional. En un segundo momento me gustaría hablar sobre el desarrollo que ha tenido esta no política exterior de México hacia la región, ¿no? Hay antecedentes importantes de ese relacionamiento con la región antes de la década del 60, diríamos, es decir, solo quisiera mencionar 2 momentos importantes de esa relación, que fue el posicionamiento del entonces presidente Lázaro Cárdenas con la invasión italiana de Mussolini a Etiopía, que tuvo un fuerte posicionamiento y México tuvo un papel relevante en ese sentido, y la apertura de relaciones diplomáticas con el caso de Etiopía en 1949. Antes de la década del 30, pues las relaciones de México con África siempre pasaron por el filtro europeo, por el espacio europeo y el espacio estadounidense a partir de las embajadas europeas. Es decir, la presencia en África, por supuesto, era inexistente. Ese relacionamiento empieza a ser mucho más importante, mucho más cercano a partir de las primeras independencias africanas en la década del 60, y a partir de ese momento es donde empieza, ¿no?, a establecerse. Yo no me gustaría hablar de una política exterior, pero sí acciones importantes con respecto a la región. En la década del 70, voy a hacer un rápido repaso. La década del 70 tiene un punto muy alto en las relaciones con el continente, con la presidencia de Luis Echeverría. Es decir, en esta administración se establecen relaciones importantes, visitas oficiales,
¿no?, de Luis Echeverría al continente africano, en el caso de Tanzania y Senegal, y también se establece una reciprocidad en esas visitas con los entonces presidente de Tanzania, Julius Nyerere, y Senghor, en el caso de Senegal, que también visitaron México. En ese momento empieza a establecerse, ¿no?, embajadas tanto en Tanzania como en Nigeria, y empiezan una serie de actividades de cooperación y negocios, ¿no?, con respecto a la región. Se establece una primera consultoría, diría ya en la década de los 70, una consultoría en el continente africano, en el caso de Tanzania, denominada Tanzamex, pero que diríamos, esa posteriormente pues es eliminada, diríamos, no tiene validez. Me gustaría recalcar que en este periodo de Luis Echeverría se le da una importancia importante al continente africano en la lógica de la política de Luis Echeverría de profundizar las relaciones con el tercer mundo. Y era muy importante, ¿no?, relacionarse con países del tercer mundo en la lógica de que México necesitaba diversificar sus relaciones y buscaba liderazgo en el seno de las Naciones Unidas. Y por supuesto el espacio africano no era importante. Durante la década de los 80, y yo quisiera también incluir un poco la década de los 90, prácticamente la tensión nacional con respecto a África no existió, ¿no? Es decir, hay que un poco recordar que la década de los 80 no es solamente una década perdida para nuestra región, sino también para la región africana, y fundamentalmente los gobiernos mexicanos de la época se centraron fundamentalmente en temas de la deuda, ¿no?, y pues no prestaron atención a ninguna relación con el continente. En el caso de la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, ya terminando la década de los 80 hasta 1994, bueno, ustedes saben que efectivamente la administración estuvo centrada en consolidar el Tratado de Libre Comercio, lo que conocíamos antes como Telecán, y pues el continente africano prácticamente no estuvo presente, ¿no?, en la estrategia de política exterior. Así llega la década de los 90 con una fuerte tendencia a políticas neoliberales, a libre comercio, a establecimiento de tratados de libre comercio, y pues el gobierno también de Ernesto Zedillo, del 94 al 2000, pues pasa África totalmente inadvertido, ¿no?, en la política exterior. Un cambio importante, diríamos, un punto importante a tomar en consideración en este desarrollo es la llegada de Vicente Fox al poder en el año 2000, cuando efectivamente en la lógica de la llegada de Fox con el gobierno de la alternancia, con el Partido de Acción Nacional, pues pareciera que la relación con el continente africano empieza a tomar rumbos distintos. Y eso, una realidad que definitivamente no esperanzó a la sociedad mexicana, ¿no?, al gobierno mexicano con respecto a la región. Fue una intensa, aunque Fox, diríamos, sobre todo en su segunda etapa, tuvo una intensa labor en la región, es decir, habría que puntualizar ciertos elementos que me parecen importantes, porque Fox, ¿no?, a pesar de que su política exterior estuvo fundamentalmente centrada en políticas económicas comerciales donde los beneficios fueran a corto plazo, es decir, África fue un poco contemplada en esa lógica empresarial de Vicente Fox con países muy específicos, fundamentalmente de África del Norte, ¿no? Por esa razón es que Fox no solamente viaja en términos oficiales al continente africano, sino que lleva también en esas visitas pues un fuerte componente de congresistas, de empresarios, para un poco posesionar la relación de México en la región. En ese caso, hace visitas oficiales a Nigeria, a Marruecos, y se concentra en países como Egipto y Sudáfrica, Marruecos y Nigeria. También presta atención importante en el relacionamiento, ¿no?, de México dentro de los organismos de integración regionales africanos, y ahí es cuando desde el 2005 pues México entra como miembro permanente, ¿no?, en la Unión Africana y efectivamente también en la Comunidad de Desarrollo para África Austral, ¿no?, de la región del sur.
asiste también a una cumbre importante de desarrollo sustentable que se da en el 2002, ¿no? En Johannesburgo, y ahí es donde hubo un encuentro importante con Nelson Mandela, ¿no? Y eso hace que en un momento posterior, pues Mandela también tenga su visita a México. En términos, diríamos, más comerciales, de acuerdo a la lógica efectivamente de la política, a ese sello de la política exterior, se instaura la primera oficina en Sudáfrica de negocios, Wancomec, que con el cambio, en ese periodo de presidencia de Vicente Fox, con el cambio de canciller de Jorge Castañeda a Luis Ernesto Derbez, se cancela apenas prácticamente equipándose la oficina y preparándose la primera misión comercial que México iba a tener en la región. Es decir, ese esfuerzo que se estaba realizando de golpe y porrazo con la llegada de Luis Ernesto Derbez, pues efectivamente se paraliza. Visitas de funcionarios importantes, ¿no? Africanos a México, hubo una oleada importante de visitas, fundamentalmente de funcionarios sudafricanos al país, ¿no? También vino el presidente de Nigeria en su momento y el rey de Marruecos. Se establecieron una serie de acuerdos, ¿no? De cooperación bilateral, fundamentalmente en materias relacionadas con el tema educativo, con la cultura, el arte, pero que han quedado un poco, ¿no? En el tintero y que no le han dado seguimiento. Eso lo vamos a un poco a retomar más tarde. Ok, voy a tratar de ser más rápida. Otros dos elementos importantes de la administración de Fox que cambian efectivamente las dinámicas con la región y efectivamente desde México, es la sistematización de la celebración anual del Día Internacional de África y la creación de la Comisión de África en el Senado de la República. Bueno, lo que parecía un cambio realmente importante hacia la región quedó un poco, ¿no? En acciones fundamentalmente bilaterales y pues no tuvo un desarrollo consecuente en los periodos posteriores. En el caso de Felipe Calderón, paso rápido, prácticamente, aunque Felipe Calderón, es decir, postuló a la llegada de su gobierno, efectivamente, su eslogan más importante fue Más México para el Mundo, eso quedó efectivamente en eslogan, y en la práctica, el interés por reactivar y crear nuevas embajadas en el continente, pues no fue posible, no se dio. En el caso de Peña Nieto, pues pasó un poco lo mismo. Peña Nieto pasó totalmente desapercibido en el tema de la política exterior africana, aunque sí hay que destacar, efectivamente, bueno, su visita fue al continente africano, fue más que todo de tipo protocolar al participar en el sepelio de Mandela. Es la única ocasión que visita Sudáfrica. Se anuncia una vez más, y eso es un dato importante, que se había cancelado la embajada de Angola mexicana, y bueno, una vez se siguió una vez pidiendo que se abriera la embajada y Peña Nieto quedó en que efectivamente iban a hacer los esfuerzos para abrirla y eso efectivamente ha quedado hasta el día de hoy trunco. En la actual administración de López Obrador, listo, diríamos, apenas llevamos un año y medio de gobierno, los cambios, o por lo menos los establecimientos, los lineamientos en la política exterior con África pareciera ser los mismos, aunque habría que denotar que efectivamente en el proyecto político de esta cuarta transformación, ¿no? El gobierno considera que la mejor política exterior es la política interna y por tanto ha dejado las acciones o la política exterior en manos efectivamente de los diplomáticos y fundamentalmente del canciller Marcelo Ebrard, ¿no? Es decir, estos datos de lo que hoy es más importante en la política exterior, que es el tema multilateral, listo, con el colosón de la entrada de México, ¿no? Como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues bueno, lo dejaré para un poco las preguntas y respuestas, para un poco tratar de terminar con la presentación por problemas de tiempo. México apenas cuenta con pocas embajadas en el continente africano, es decir, Marruecos, Argelia, Egipto, Nigeria y Ghana, Kenia, Etiopía y Sudáfrica con 10 concurrencias, consulados en Botswana y Sudán. Si se dan cuenta, prácticamente México no cubre la totalidad efectivamente de los 55 países africanos
y pues queda un poco a la deriva en cuestiones relacionadas con la profundización de relaciones mucho más consolidadas con la región. En el caso de embajadas africanas en México, pues estamos un poco mejor porque hay presencia de muchos más países, como el caso de Angola, Argelia, Costa de Marfil, Egipto, la República Árabe Saharaui, Libia, Marruecos, Nigeria, Sudáfrica, Etiopía, Congo, Gambia, Guinea, Madagascar, Senegal, Túnez y Uganda, aunque algunos de estos últimos son representaciones y no necesariamente embajadas, pero hay un interés y una presencia de África por el país. Y por último, pues me gustaría mencionar algunos factores que efectivamente explican por qué yo hablo de una no política exterior de México hacia la región. Y en ese repaso rápido que hemos hecho, un poco así a grandes rasgos, por problemas de tiempo, nos percatamos que la política exterior mexicana no ha tenido una continuidad. Es una política que no ha estado totalmente definida, que no ha tenido lineamientos claros y objetivos a mediano y largo plazo. Estos prácticamente han sido inexistentes. Más que de una política exterior, podríamos hablar de acciones de política exterior intermitentes sin la permanencia de ellos, por lo que se ha caracterizado estas acciones en ser inconsistentes y fundamentalmente de bajo perfil político. En México, la invisibilización de la herencia y de las aportaciones de afrodescendientes en la formación del país hace que el legado africano no forme parte efectivamente del imaginario colectivo mexicano, aún con todos los esfuerzos que se vienen realizando desde los 90 hacia acá. Hace muy poco, en agosto del año pasado, es cuando efectivamente por luchas muy importantes, no solo la de sociedades civiles, comunidades afro, y académicos, incluso congresistas y senadores, pues es que se logró efectivamente de manera oficial hacer el reconocimiento constitucional del pueblo afromexicano. Otro elemento que a mí me parece importante es efectivamente que a ese distanciamiento, gracias a ese distanciamiento, a ese alejamiento, efectivamente África nunca ha sido prioridad, ¿no? En la política exterior. Salvo, efectivamente, habría que notar con algunos países que para México siempre han sido relevantes, como el caso sudafricano, o algunos países de África del Norte que sí mantienen relaciones muy estrechas en términos bilaterales y en relaciones comerciales con México, como el caso de Marruecos, Egipto, etc. Otro elemento que me parece a mí esencial es que en la lógica de la política exterior mexicana, desde el 2000 hacia acá, quizás a lo mejor podría cambiar en este acuerdo de transformación de López Obrador, pero es poco el tiempo en que efectivamente ha llegado López Obrador a la presidencia y, bueno, diríamos, las acciones con respecto a política exterior mexicana han estado fundamentalmente dirigidas al ámbito multilateral, ¿no? Al énfasis de la presencia de México en el ámbito multilateral. Entonces, en la lógica de esas políticas mexicanas siempre ha estado presente, ¿no? Y me parece que de manera muy latente, un fuerte componente económico, un fuerte componente de política comercial, donde ven efectivamente esas políticas con resultados muy a corto plazo. Y pues bueno, en caso de regiones como África o en otros tipos de regiones, pues el relacionamiento tendría que estar dirigido a objetivos de mucho más mediano y largo plazo, ¿no? Esa inmediatez, ese pragmatismo que ha tenido, ¿no? y ese fuerte economicismo que ha tenido la política exterior mexicana, creo que no ha ayudado, ¿no? A consolidar o por lo menos a vislumbrar el escenario africano en su política exterior. Siempre cuando conversamos con los embajadores, con los diplomáticos mexicanos, siempre la excusa con respecto a por qué no se ha vuelto a abrir la embajada en Angola es por falta efectivamente de presupuesto. Siempre en nuestros países hay una crisis tras otra y por tanto ante las crisis económicas, por ejemplo en el 2008 se cerró efectivamente la embajada en Angola, pues aludiendo de que pues no había presupuesto y que había que priorizar, ¿no? Otros temas. Entonces ante la falta siempre, ante la excusa siempre de falta de presupuesto y de reducir los gastos, pues no ha habido una consolidación de la presencia mexicana en términos de embajadas en la región. Y les había dicho que la presencia es prácticamente nula, que prácticamente no cubre, aunque hay efectivamente una existencia
de relaciones diplomáticas con prácticamente todos los países africanos, eso es una cosa, pero el establecimiento de embajadas en, en el continente africano es prácticamente nulo. Bueno, si lo comparamos con otros casos que ustedes posteriormente no analizarán, como el caso, por ejemplo, de Venezuela, que lamentablemente no se podrá tratar, o quizás el caso cubano, que tiene una presencia significativa en la región. Lo otro es que todavía en los medios diplomáticos, en los medios, diríamos, entre los funcionarios políticos, en la sociedad en general, en la academia, diríamos, se ve a África totalmente con una mirada totalmente estigmatizada, estereotipada. Siempre se ha visto a África como un continente que necesita ayuda y que no es una fuente importante, efectivamente, de competencia, y ese sigue siendo un poco la imagen en el imaginario colectivo de muchos de los que tienen que establecer o definir políticas hacia la región. Y por último, diríamos, yo creo que el último punto es que no hay y no existe, diríamos, no existe no solamente una visión a largo plazo en la estrategia de la política exterior mexicana, diríamos, en situar efectivamente a México como un líder importante no solamente en la región, sino en la región africana. Es decir, ha habido poca visión sobre eso y la voluntad política me parece que no ha existido, no hay voluntad política para finalmente diseñar una política definida, sustanciosa, clara, ¿no? Con objetivos a mediano y largo plazo hacia la región. Y bueno, y finalmente, pues me gustaría comentar que, bueno, que está un poco más de más decirlo, pero que no está de más volver, ¿no? a ese tema, es que México y América Latina en general, África y las relaciones con América Latina en general y con México en particular, pues tienen trayectorias históricas comunes. Hay múltiples temas, efectivamente, y problemáticas de interés común que para el caso mexicano siguen siendo desaprovechadas totalmente, ¿no? Creo, un poco en perspectiva, el mundo post-pandemia augura un periodo de fuerte recesión económica, desaceleración económica, y pues ante eso las prioridades mexicanas no estarán en la consolidación de una política exterior con respecto a la región. Por tanto, me parece que el establecimiento claro de esa política hacia el continente seguirá siendo una materia pendiente, ¿no? para el caso mexicano. Y yo lo dejaría ahí para alguna pregunta, ¿no? O para la discusión posterior. Muchísimas gracias. Ya, muchísimas gracias, Mirna. Muchas gracias por esa ilustración sobre cómo ha venido siendo este proceso hacia África desde México. Quiero darle la palabra ahora a la profesora Silvia Alejandra Perazzo, de Argentina. Ella es magíster en Historia por la Universidad Nacional de 3 de Febrero de Argentina, con especialización en Historia de África Contemporánea. Es profesora en pregrado y posgrado de la Universidad de El Salvador y de la Universidad Austral, de la Universidad Nacional de La Matanza y del Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín González de Argentina. También es presidenta de la Asociación para las Naciones Unidas de la República Argentina y miembro del Comité de Asuntos Africanos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Profesora Silvia, tiene usted la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Olga. Gracias, Tatiana. Reciban todos un cordial saludo desde Buenos Aires, Argentina. Para mí es un placer realmente participar de esta charla y de esta conferencia con ustedes. Primero, muchísimas gracias a todos los que escribieron en el chat los mensajes de aliento para que sigamos adelante y minimizando lo que pasó. Son riesgos que se corren en estos tiempos que estamos viviendo y bueno, hemos hecho, lo mejor que podemos hacer, creo yo, es seguir, ¿no? Precisamente seguir, no amilanarnos con este tipo de cosas y seguir adelante. Así que muchas gracias a todos por el apoyo, gracias Jerónimo por la invitación y Lía por haberme recomendado. Para mí realmente es un placer estar acá hablando de África y de Argentina. Mis felicitaciones a ALADA Internacional, a ALADA Colombia, a ALADA Argentina,
y a la Universidad del Externado de Colombia por haber organizado este evento en estos tiempos de tanta incertidumbre, ¿no es cierto? Estamos preocupados y movilizados por tantas cosas, pero creo que una de las cuestiones que son relevantes en esta época, sobre todo desde el punto de vista académico, es seguir analizando, seguir pensando, seguir hablando de relaciones internacionales más allá del COVID-19, ¿no? Así que muchísimas gracias por esta invitación. Creo que voy a ser un poco más breve que Mirna, porque Mirna casi me sacó toda la exposición, digamos. En realidad, lo que yo tengo que decir de Argentina es muy parecido a lo que ella acaba de decir acá, ¿no? La no política, e inclusive con prácticamente los mismos argumentos. Así que disculpen si escuchan algunas cuestiones repetidas, seguramente mi exposición, como la de Mirna, contrastaría mucho con la exposición de algún académico venezolano, de algún brasileño, por ejemplo, pero la verdad es que la política exterior argentina tiene a África en un lugar sumamente relegado, ¿no? Y esto más allá de la comunidad, la importancia que tiene la comunidad afrodescendiente para nuestra historia argentina, porque igual que dijo Mirna, está invisibilizada en nuestra sociedad. Está invisibilizada hasta por elección, ¿no es cierto? Es decir, ha sido una construcción consciente esto de invisibilizar el legado, los aportes, el rol que han tenido en nuestra Revolución de Mayo, en la independencia, en la construcción del Estado. Se ha también invisibilizado, no se ha mirado, no se ve la importancia que ha tenido para nuestro país los movimientos migratorios, ¿no es cierto? Nosotros tenemos en Argentina una muy importante comunidad caboverdiana que, por ejemplo, se encuentra en la ciudad de Ensenada, en la provincia de Buenos Aires, cerca de la capital de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y ya en tiempos más modernos, en los últimos 40 años, hemos tenido una importante migración de ciudadanos africanos, sobre todo de África Occidental, sobre todo de Senegal, que los vemos, que están, ¿no? Pero como legado y como aporte está invisibilizado. Y esto no solamente nos pasa como país, sino que aparte se revela, digamos, en los policy makers, en los que tienen que elaborar una política exterior, ¿no es cierto? A ver, tradicionalmente la política exterior argentina estuvo, digamos, dirigida los últimos años, no los últimos años, sino en general los 200 años, por algunas líneas de acción que más o menos se mantienen, muchas de las cuales compartimos con México, por ejemplo, ¿no? El tema de la no injerencia en asuntos externos del Estado, el multilateralismo, pero también el panamericanismo, ¿no es cierto? Pero también ha estado fuertemente orientada hacia Europa, desde siempre, desde los tiempos de la independencia, y digamos, y con una relación de amor-odio que va y viene con Estados Unidos, pero que también ha sido un eje dentro de la política exterior. Es decir, nosotros desde Argentina no podemos decir que Europa y Estados Unidos no son relevantes, casi la más importante de la política exterior argentina, las líneas pasan por ese lado, ¿no? Más allá de la importancia del componente afrodescendiente y de los aportes que hayan hecho a nuestra cultura, a nuestra historia y a nuestro devenir cotidiano, ¿no es cierto? Así que en ese sentido yo entiendo perfectamente lo que dice Mirna de la no política. Elegí ponerle que era menos relevante, pero en realidad es como sistematizaba ella recién, ¿no? De esto podemos dar varios ejemplos de por qué, no tanto del por qué, porque también en los últimos años Argentina se ha relacionado más con otros escenarios, sobre todo en los últimos 40 años, con China y el sudeste asiático, producto sobre todo de cómo ha cambiado, ¿no?, el orden internacional. Pero África, inclusive los últimos 40 años, sigue estando de lado, y esto más allá de lo que se diga en discursos oficiales, tanto de ministros o presidenciales o de nuestro canciller, ¿no es cierto? Yo creo que esa es una de las primeras cosas que hay que separar, el discurso de la realidad, el discurso de la práctica, ¿no? En el discurso podríamos encontrar testimonios de ministros de Relaciones Exteriores, de las últimas 3 administraciones, que hablaron de darle más relevancia a África, ¿no? De tener una relación más estrecha con África, que África es el futuro. Pero nos hemos quedado en las palabras. Un ejemplo, por ejemplo, de esto, digamos, como para pasar a la práctica, es la cantidad de pocas embajadas que tiene Argentina en África. Argentina tiene 10 embajadas en África sobre 55 estados reconocidos por la Unión Africana, 11 si consideramos la embajada en Libia, ¿no?, sobre 55 estados.
Pero al margen de esto, digamos, esto refleja, ¿no? Lo de las embajadas, lo de esta no política, refleja el pensamiento de nuestros policy makers, de nuestros políticos, de nuestros digamos, diplomáticos, y también del imaginario popular, ¿no es cierto?, de lo que piensa la mayor parte de la población argentina. Tienen una idea de que África es África del Norte y Sudáfrica, ¿no? Y el resto de África es una especie de país, no un continente, que tienen una idea que podría representar muy bien la idea que nos legó el positivismo europeo, ¿no? Todo el resto de África es atrasada, tiene enfermedades, padece hambruna, le pasan todas las calamidades, tienen crisis económicas permanentes, gobiernos autocráticos, en fin, no ha aportado nada al desarrollo de la humanidad, ¿no? La peor calamidad puede estar en África. No han visto, más allá de las palabras, no han reparado, por ejemplo, en el enorme crecimiento económico africano de los últimos 20 años, las mejoras en accountability que han tenido en el continente africano y que ha experimentado la calidad democrática, ¿no? Más allá de todo lo que falta todavía, ¿no? No se ha reparado en que son estados que tienen entre 60 y 70 años con toda la furia, porque tenemos estados mucho más nuevos que estos y que están buscando un lugar en la escena internacional. No han reparado nuestros decisores políticos y gran parte de nuestros diplomáticos cómo África se ha integrado a partir de distintas vías en el orden internacional, ¿no? Cómo ha sido buscado tanto por la Unión Europea, por los países del Medio Oriente, del sudeste asiático, de los tigres asiáticos. No han reparado en eso. Argentina se ha quedado, y yo sé que en esto voy a tener muchas críticas por decirlo, pero en realidad Argentina se ha quedado en un mundo que es euroatlántico, digamos, en el mundo euroatlántico en el que estaba cómoda, ¿no? Y que se manejaba, digamos, medianamente bien, y ha perdido, digamos, no ha aprovechado hasta ahora oportunidades de relacionarse para tratar de ser realmente, ¿no? un global player, buscando destinos que por ahí no han sido tradicionales dentro de la diplomacia argentina. Miren, durante muchísimo tiempo, aquellos diplomáticos que les daban como destino a África era un castigo, ¿sí? Los castigaban yendo a África. Habían tenido algún problema, alguna actuación que no correspondía, algún problema con el Poder Ejecutivo de turno, con la Cancillería de turno, entonces terminaban en África, ¿sí? Otro ejemplo de cómo está relegada digamos, África dentro de la política exterior argentina puede ser las pocas visitas de alto nivel, ¿no? que se han producido únicamente, por hacer una síntesis y no expanderme, los últimos 20 años, ¿no? En el 2008 estuvo la presidente Cristina Fernández de Kirchner en Egipto, o sea, en África del Norte, ¿sí? Unos años después fue a Angola, y en el 2018, o sea, en 20 años, 3 visitas de carácter presidencial. En el 2018 la vicepresidenta del presidente Macri estuvo en Egipto también, ¿sí? Obviamente el ministro de Relaciones Exteriores viaja y hace, digamos, diversas, se han producido diversos viajes y muchos contactos a nivel ministerial, pero no contactos, digamos, en el más alto nivel ejecutivo o para proponer, digamos, alguna estrategia un poco más jugada respecto al bilateralismo o al multilateralismo, ¿no? A diferencia de lo que decía Mirna antes, nosotros tenemos muy pocas representaciones en Argentina. Argentina tiene realmente muy pocas representaciones en África, entre 10 y 12, contando con las concurrencias, ¿no es cierto? Porque aquí sí todos están en Brasil. Y en realidad no estamos lejos de África. En realidad estamos más cerca de África que de Colombia, ¿sí? O sea, son 7 horas de avión cuando teníamos el vuelo directo a Ciudad del Cabo, que también se perdió precisamente por problemas políticos en realidad, y porque nadie desde la política defendió, por ejemplo, ¿no? esa vinculación que teníamos con África a través de South Africa, ¿no? Desde el punto, por ejemplo, la Cancillería Argentina casi no organiza misiones comerciales e empresariales a África, como sí organiza a Turquía, a Azerbaiyán, al Medio Oriente, con el sudeste asiático, a China, ¿no? Casi no se organiza. Y muchas empresas que venden en Argentina, empresas argentinas que venden en África, ¿sí?, lo hacen por su cuenta. Un caso que la semana pasada nos contaba el embajador argentino
en Egipto, era que la empresa Arcor, por ejemplo, que por ahí algunos de ustedes la conocen, ¿no? Directamente vende en África sin pasar por la Cancillería, ¿no? ¿Pero por qué lo hace? Porque es muy engorroso, porque por los trámites burocráticos, pero sobre todo porque la Cancillería no entiende el ser, la cultura, la forma de hacer negocios africanos, entonces todo no le importa, ¿no? Y entonces todo demora muchísimo más tiempo. Entonces muchos empresarios que deciden aventurarse a África y que de hecho les va muy bien, la empresa IME, por ejemplo, la empresa Metalfor, ¿no? Por nombrar solamente algunas, digamos, prefieren no pasar por la Cancillería y hacer a la patriada, como decimos nosotros, de ir a aventurarse al continente africano. Argentina tiene vínculos comerciales con África, de hecho un cuarto de los ingresos netos que les quedan a Argentina por el comercio exterior proviene de África, en realidad proviene de destinos no convencionales, ¿no? Entre ellos el continente africano. Argentina le vende a Mozambique, Senegal, por supuesto a toda África del Norte, sin considerar Mauritania. Ya Mauritania sería como muy arriesgado, ¿no? Para ir abriendo un poco más los horizontes. Sudáfrica, por supuesto, también. Nigeria, ¿no? Angola. Casi todos productos que tienen que ver con exportaciones directas de materia prima, como trigo, harina de soja, legumbres, arroz, bueno, maíz, leche del pueblo, diversos aceites, ¿no? Por supuesto que también empresas con cierto valor agregado en los productos, como trilladoras, cosechadoras, material, digamos, producción de maquinaria agrícola, pulverizadoras y demás, sobre todo con Sudáfrica, ¿no? Y hay iniciativas muy interesantes por ahí, que ya les digo, son patriadas de empresarios argentinos que han visto, por ejemplo, la importancia para el mundo de los países de Europa del Este, de los países de África del Este, ¿no? Como Kenia y como Tanzania. Y se han arriesgado a licitaciones, aunque todavía no han tenido un buen resultado respecto de eso, pero bueno, son más iniciativas individuales que lo que tenga que ver con una promoción del Estado argentino hacia África, ¿sí? Es importante, digamos, hay logros más importantes en materia de cooperación, ¿no? Sobre todo en materia de cooperación sur-sur. La Cancillería Argentina tiene un programa que se llama el FOAR, el Foro de Cooperación Argentino, que ha hecho muchas iniciativas, sobre todo de intercambios académicos, profesionales, misiones técnicas y demás, para vincular un poco, ¿no? Digamos, el continente con la Argentina, con éxito diverso, como siempre los programas de cooperación. En los últimos 4 años, la última administración organizó un plan de cooperación especialmente para África con más de 30 proyectos de cooperación, que se implementaron casi todos, también con éxito diverso, ¿no? Pero que tenía que ver sobre todo con visita de funcionarios, misiones técnicas, intercambio de profesionales, intercambio de estudiantes, que no está mal, ¿no? Porque en realidad muchas veces, no sé cómo será en México y no sé cómo será en otros estados de Latinoamérica, pero en Argentina muchas veces la sociedad civil, ¿no? Impulsa cambios, ¿sí? Es motora de cambios hacia las esferas de las altas políticas, y entonces un poco también lo que estamos haciendo los académicos en distintos rubros es tratar de buscar una visión de África que sea diferente de esto, que el relacionamiento de Argentina con África no pase únicamente por los convenios de cooperación, no pase por tratados aislados, como por ejemplo el que tiene Argentina con Sudáfrica en el 2012 sobre la zona, digamos, una zona de paz en el Atlántico Sur, y que se firmó con todos los bombos y platillos, y que después ahí quedó, ¿no es cierto? Fue como estrategias aisladas, para cumplir ya con los 3 minutos que he visto ahí que Olga me ha marcado. Quiero decir también que Argentina, está muy bien Olga, está muy bien, Argentina se ha relacionado con África también, por ejemplo, a partir de las misiones de paz de Naciones Unidas. Argentina es uno de los países que más ha estado como miembro permanente del Consejo de Seguridad, y entonces siempre ha apoyado las misiones de paz. Argentina estuvo en la misión de Liberia, está en la misión de República Democrática del Congo, en la de República Centroafricana, en la UNMIS, pero si ustedes comparan la cantidad de efectivos que ha mandado Argentina o que tiene en este momento en el continente africano con la cantidad de efectivos militares, civiles y de policía civil que ha mandado, por ejemplo, a Haití, a Chipre, el número es sensiblemente menor, ¿no? Estamos hablando de miles de hombres contra 3, 4, 5, 6, ¿no? Digamos, efectivos que tienen en las diversas misiones. Finalmente, África ha tenido un gran gesto para la Argentina. En el 2013, el continente completo, a través de una
declaración de la Unión Africana ha reconocido los legítimos derechos de Argentina en Malvinas, y para nosotros eso ha sido simbólico, debería haber movilizado, ¿no?, a nuestros policy makers para otra cosa. Esa declaración también, ¿no?, fue refrendada este año en la cumbre de la Unión Africana, donde estuvo presente el secretario de Malvinas y el Atlántico Sur, el doctor Daniel Pino. Como habrán visto, es muy parecido a lo que decía Mirna. Yo espero realmente que esto cambie y que se modifique, porque sobre todo en un mundo que ha dejado de ser euroatlántico, es importante ir también, digamos, cambiando, abriendo cauces, ¿no?, mirando otras realidades, entender que el mundo va cambiando, que hay otros actores en la escena internacional, y no dejar lo clásico, sino que complementar lo clásico, lo que siempre hemos conocido, con una cultura tan rica y que le va a dar tanto a la Argentina como es la africana. Así que lo espero sinceramente. Me hubiera gustado decir algunas cosas de Argentina y Ruanda, pero lo dejo para las preguntas, ¿no? Y le paso la posta al siguiente expositor. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar de Argentina y África. Muchísimas gracias, profesora Silvia. Y finalmente damos la última intervención al profesor Jerónimo Delgado Caicedo, de Colombia. El profesor Delgado es doctor en Geografía y Relaciones Internacionales de la Universidad del Cabo, en Sudáfrica. Es maestro en Asuntos Económicos, Políticos e Internacionales Contemporáneos de la Universidad Externado de Colombia y de la Universidad París I Panteón-Sorbonne. Es profesor, investigador y coordinador de la línea de estudios africanos de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. En este momento es el presidente del capítulo colombiano de ALADA. Profesor Jerónimo, le doy la palabra. Pero hablemos un poco de política exterior colombiana con África. A mí me gustó mucho la frase inicial de Mirna de hablar de no política exterior de México con África. Mirna, justamente cuando a mí me pidieron dictar la clase sobre Colombia y África la primera vez, yo empecé con la frase: esta clase es sobre la materialización misma del vacío absoluto. Y fue la frase que yo dije. Y es que si Silvia y Mirna hablan de esfuerzos, de periodos, de iniciativas particulares, en Colombia es mucho más difícil hablar de ese tipo de iniciativas. Y si Argentina y México tienen la no política exterior con África, yo hablaría de la materialización misma del vacío absoluto, es decir, de un agujero negro, ¿vale? Y esto viene por la orientación histórica de Colombia, obviamente, hacia Estados Unidos en primera instancia, América Latina, el barrio, en segunda instancia, y Europa en tercera instancia. Con el pasar de los años, algunos actores en Asia y Oceanía han jugado un papel no relevante, pero importante. Cada vez más China, Japón, India, Corea empiezan a jugar papeles importantes, Australia, por ejemplo. Pero África no aparece. Y no aparece por ningún lado. Ni siquiera las relaciones fuertes de las que hablan Mirna y Silvia con países como Egipto, Marruecos, Sudáfrica, existen con Colombia. De hecho, pocas relaciones más conflictivas que la de Colombia con Sudáfrica, que es el gran país en África. Y esto tiene que ver con varias cosas. La primera de ellas, como les digo, la tradición histórica de Colombia de mirar hacia arriba, sumado a la no comprensión que hay en Cancillería colombiana y en el gobierno colombiano de la importancia que tiene África. Silvia nos hablaba del crecimiento económico de África de los últimos años, Silvia nos hablaba del despertar de África. Hay millones de artículos sobre los procesos de democratización, de pacificación de África, del crecimiento económico, de cómo las economías africanas están en los primeros lugares de crecimiento económico en el mundo en los últimos 15 años, etcétera, etcétera. Y esto es un tema que la Cancillería colombiana no ha podido entender o no ha querido entender, ¿vale? Con un par de excepciones de las que voy a hablar un poco más adelante. El otro tema es la invisibilidad que le hemos dado a esa herencia africana que tenemos en Colombia. Mirna y Silvia nos hablaron de los afromexicanos y afroargentinos en algún momento. Y aquí yo tendría que decir que después de Estados Unidos y Brasil, Colombia es el país que mayor población negra tiene en las Américas. De hecho, en el mundo. Somos el tercer país del mundo con la mayor población afrodescendiente, en términos de números. Y hay fenómenos interesantes. Por ejemplo, en el censo de 2005, el censo arrojó que cerca del 25% de la población colombiana era afrodescendiente. En el censo de 2015, ese 25% bajó a un 12%.
Y uno se pregunta, bueno, ¿y aquí qué pasó? Resulta que en el censo de 2005, yo como empadronador del DANE, que es el órgano de gobierno que hace el censo, llegaba, miraba a Mirna, y si Mirna era blanca, yo ponía blanco. Si era negro, yo ponía negro. Si era asiática, yo ponía asiática. En 2015 yo llego y le tengo que preguntar a Mirna, Mirna, ¿tú cómo te identificas? Y si Mirna es negra, morada, pero me dice que es blanca, yo tengo que poner blanco en el formulario. Y eso nos explica un poco el cambio del porcentaje que tenemos de población afrodescendiente en Colombia. Y también incluso, esto da para un debate gigantesco, y yo no quiero entrar aquí en debates morales ni mucho menos, pero en la percepción que tiene la misma población afrodescendiente de sí misma. Y es que estamos hablando de cerca de un 12% de la población afrodescendiente que está negando su afrodescendencia. Y si ellos mismos niegan su afrodescendencia, habría que pensar entonces cuál es el papel que juega el gobierno frente al reconocimiento de esa afrodescendencia en Colombia, ¿vale? Que debería ser un elemento fundamental de la política exterior colombiana frente a África, si eso que llamamos política exterior colombiana frente a África existiera. Bien, hay unos esfuerzos, bueno, esto en Cancillería particularmente se manifiesta en la organización interna misma de Cancillería. Nosotros en Colombia tenemos una oficina para Europa, una oficina para las Américas y una oficina que yo llamo el resto. Y el resto es Asia, África, Oceanía, ¿vale? Y en ese espacio del resto, pues África está en el último rincón del nivel de prioridad que puede tener en la política exterior colombiana, porque está en la misma oficina que se encarga de China, de Japón, de Australia, de Emiratos Árabes, de Turquía, etcétera, etcétera. Quiere decir que África está abajo. Es el último peldaño en la política exterior colombiana. Hay un par de hechos importantes en la historia de Colombia. El primero de ellos es el establecimiento de las relaciones con Egipto y el posterior envío de lo que se llama el Batallón Colombia a la misión de paz de Naciones Unidas en el Sinaí, la única misión de paz en la que ha participado Colombia en África, que todavía están allá. Adicionalmente, en los 80 teníamos una relación bastante fuerte con Costa de Marfil, y la teníamos particularmente con Costa de Marfil. Incluso teníamos una embajada durante los 80 en Abidjan, por el Pacto Internacional del Café. El café ha sido el producto histórico de exportación de Colombia, y a través de esta embajada negociábamos con el principal productor de café en África el tema de precios del café. Una vez el Pacto Internacional del Café colapsa también la embajada de Colombia en Costa de Marfil y la cerramos. Posteriormente, en el 89-90 hay un hecho importante, y es que Colombia era miembro de una permanente del Consejo de Seguridad en ese momento, y con el apoyo de Yugoslavia, se dedican los dos a todo el proceso de independencia de Namibia. ¿Esto qué quiere decir? Que es por iniciativa de Colombia que se llevan a cabo las negociaciones de los acuerdos de Brazzaville. Es por iniciativa de Colombia y Yugoslavia que se crea el GANUT, que es el Grupo de Asistencia de Naciones Unidas para el periodo de transición en Namibia. Y después de esta participación tan fuerte de Colombia a través de Naciones Unidas en el caso de Namibia, el gran organismo de integración de aquella época, que era el G3, que incluía México, Colombia y Venezuela, acuerda abrir una embajada conjunta en Windhoek, en la capital de Namibia. En ese momento hay cambio de gobierno en Colombia. México manda a su embajador a Namibia, Venezuela manda a su embajador a Namibia, y Colombia nunca manda al embajador a Namibia, a pesar de haber sido el que fomentó todo el proceso de independencia. Esto nos lleva entonces a otro punto, y es, que ya lo había mencionado anteriormente, pero en Colombia creo que es mucho más visible, y es la personalización de la política exterior. Y los acercamientos a África en particular van a depender de quién está en la presidencia y de las intenciones de esa persona dentro de sus iniciativas de política exterior. En este punto, habíamos cerrado Costa de Marfil. No teníamos embajada en Sudáfrica porque en Sudáfrica todavía estaba el apartheid. En este punto Colombia tiene una embajada en África, que es Egipto, no más. ¿Vale? Luego vienen los 90s, y los 90s llegan con la apertura de una embajada muy breve en Argelia. Y digo muy breve porque es una embajada que Colombia cierra argumentando problemas de seguridad para su personal. Ojo a esto, la Colombia de 1990, donde explotaban bombas en cada esquina del país, está argumentando que Argelia no es segura para los diplomáticos colombianos. Y quiero que esto quede claro, porque una cosa es la Colombia de hoy y otra cosa es la Colombia de 1990. Eso es importante mencionar. Una embajada muy efímera en Argel,
y abrimos la embajada en Nairobi, que no es por Kenia. Y esto siempre ha estado claro en Cancillería. La embajada en Nairobi es por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y por el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, que las dos sedes de Naciones Unidas están en Nairobi. Entonces, es una embajada ante las Naciones Unidas que da la casualidad que está en Kenia y algo hacemos con Kenia. Pero Kenia no es la prioridad. ¿Vale? Bien. Llega 1994 y con la llegada del 94, obviamente, se da la transición en Sudáfrica y todo el planeta establece relaciones diplomáticas con Sudáfrica. La relación con Sudáfrica, y aquí me voy a dedicar un poquito a mirar Sudáfrica en particular, no solo porque es el tema que más conozco, sino porque es el país más importante en África. Tuvimos un par de embajadores que fueron bastante interesantes y que estuvieron dedicados a traer a Colombia ese tema que para Colombia era fundamental. Y muchos de ustedes saben que la política exterior colombiana ha estado securitizada y drogadizada, no sé cómo decir esto, es decir, los dos conceptos en los que se ha centrado la política exterior colombiana han sido drogas y seguridad, por el conflicto interno eterno y por la producción de drogas aquí en Colombia. Eso quiere decir que el primer embajador de Colombia en Sudáfrica fue Víctor G. Ricardo, que había sido alto comisionado para la paz y cuyo objetivo era mirar cómo la experiencia de transición a la paz en Sudáfrica nos podía servir para la transición en Colombia. Hubo un par de embajadores adicionales, pero quiero hablar particularmente de dos. El primero, dos dentro del gobierno de Álvaro Uribe, ¿vale? Y aquí no sé si quiero hablar de lo otro primero. No, después vuelvo a eso. Gobierno de Álvaro Uribe. El primero de ellos es Carlos Moreno de Caro. Carlos Moreno de Caro, para los que lo conocen, es tal vez el político menos serio que ha tenido la historia de este país. Llegaba al Congreso de la República cuando era congresista con jaulas llenas de ratas y les decía, ustedes son como estas ratas, y empezaba. Vergonzoso, y con un equipo que no tenía la capacidad de generar políticas bilaterales con Sudáfrica, es decir, su mayor logro había sido dirigir la campaña de Álvaro Uribe en alguno de los departamentos aquí en Colombia y no más que eso. El segundo, que es más vergonzoso aún, es Edgar Perea, uno de los grandes narradores deportivos de la historia de este país. Y como Sudáfrica estaba organizando el Mundial de Fútbol, entonces Uribe le mandó a Edgar Perea para que le ayudara a organizar el Mundial de Fútbol. La embajada, el tiempo de Edgar Perea en la embajada fue, por decirlo menos, vergonzoso, porque era una persona que no tenía el conocimiento para ser embajador, y como había dirigido la campaña de Uribe en el Atlántico, había que pagarle su colaboración con mandarlo de embajador al país donde estaba organizando el Mundial de Fútbol. Incluso me acuerdo que alguna vez estuve en la embajada en Pretoria con mis estudiantes y nos dijo que los dos grandes logros de él eran el acuerdo de defensa mutua con Sudáfrica, que nunca existió. Acuerdo de defensa mutua, es decir, imagínense un avión de guerra de Colombia llegando hasta Sudáfrica para defenderlos. Estamos hablando de 14 horas en un avión comercial, ahora imagínense ustedes un avión de guerra llegando hasta Sudáfrica para defenderlos en caso de que los ataquen. Y lo segundo era un convenio de cooperación académica con la Universidad Externado de Colombia, que es donde yo trabajo, y que era un acuerdo que yo estaba haciendo. Entonces se podrán imaginar ustedes la belleza de embajadores que tenemos. Bien. Ahora voy a volver a Sudáfrica más adelante porque creo que es un caso importante. Y esto nos lleva a concluir hasta ahora que la política exterior colombiana en África ha sido absolutamente inexistente. No hay una política de Estado y ni siquiera hay políticas de gobierno frente a África, ¿vale? Con dos excepciones. La excepción número uno, el gobierno de Ernesto Samper. Y el gobierno de Ernesto Samper se vuelca a África por dos razones. La primera de ellas, porque le habían cancelado la visa de Estados Unidos. Entonces por allá no lo quería ver ni Dios. Entonces, frente a unos socios tradicionales históricos que le estaban cerrando puertas, Ernesto Samper empieza a mirar a los lados, a los lugares que nunca habíamos mirado. No por voluntad propia, no porque quisiéramos, sino porque no nos dejaban entrar a Estados Unidos. Todo esto después del proceso 8000, que fue cuando se le vinculó a él con el narcotráfico. Y la segunda razón por la que Ernesto Samper se vuelca a África es porque a Colombia la eligen como presidente del movimiento de los no alineados.
Entonces, Colombia participa en el movimiento de los no alineados en la Troika, en la presidencia anterior, que si no estoy mal es Bangladesh, pero me puedo estar equivocando, en la de Colombia y en la siguiente, que es de Sudáfrica. El Congreso, la conferencia de los no alineados se hace aquí en Cartagena y después se hace en Durban. De hecho, Ernesto Samper le entrega la presidencia de los no alineados a Nelson Mandela en Durban, y eso hace que en los meses previos a la realización de la conferencia en Cartagena haya un par de visitas, no solo de cancilleres, sino de Ernesto Samper al continente africano. Y aquí hay que decir que Ernesto Samper es el último presidente de Colombia que pisó suelo africano. Y aquí estamos hablando de 20 y pico de años ya. Bien. Y la segunda excepción son los dos gobiernos de Juan Manuel Santos, es decir, los que acaban de pasar. 2010-2018, no, 2012-2020, no, 2010-2018, sí, 2010-2018. Y con el gobierno de Juan Manuel Santos es la primera vez en la historia diplomática de Colombia que en los lineamientos de política exterior del país aparece la palabra África. Primera vez en 200 años de independencia que aparece la palabra África en los lineamientos de política exterior. Pero no aparece como si fuera la octava maravilla del mundo, aparece en dos lugares. El primer lugar donde aparece es el gobierno colombiano fomentará la cooperación sur-sur con países de Asia, África y Oceanía. La prioridad es cooperación sur-sur y África aparece dentro de la lista de los lugares con los que vamos a hacer cooperación sur-sur. Y dos, yo no sé si ustedes conocen el acrónimo, después de CIBEX los bancos inventaron un montón de acrónimos adicionales, que MINT, que los próximos 11, que... Y hay uno que es CIBEX, que es Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica, que según los grandes bancos internacionales vamos a ser las grandes potencias en el futuro próximo. Juan Manuel Santos, el gobierno de Juan Manuel Santos se toma el tema de CIBEX en serio, organiza la conferencia de CIBEX, pero dice, no, a mí no me van a decir con quién me alío y con quién no. Y ahí es cuando Juan Manuel Santos da un paso más allá y dice, vamos a organizar CIBEX más. Y ahí es cuando, aparte de los 6 que ya habían determinado los bancos internacionales, invita a Azerbaiyán y a Kazajstán. Pero además de eso, empieza un proceso con una de las alianzas o de los procesos de integración más importantes que ha tenido Colombia hasta que llegó el gobierno Duque, que es la Alianza del Pacífico, con México, Chile y Perú. Y ellos empiezan, más bien, los 4 empezamos un proceso de apertura de embajadas, inicialmente en Asia-Pacífico, por la Alianza del Pacífico, y después se expande a África. Ahí es cuando, con Chile, México y Perú, abrimos embajadas en Marruecos, Argelia y Ghana. Con esto, es decir, en el gobierno de Juan Manuel Santos, y a mí me causaba curiosidad cuando Silvia y Mirna decían, no, es que nosotros no tenemos muchas embajadas en África, tenemos 10. Yo les digo, gracias a Dios tienen 10, nosotros tenemos 6 y acabamos de abrir 3, ¿vale? Pero aún así habría que decirlo, 2 minutos, presidente. Sí, señora. Aún así habría que decirlo, el gobierno de Juan Manuel Santos duplicó la presencia diplomática de Colombia en África al pasar de 3 a 6. Y yo creo que es un gran logro, ¿vale? Quiero terminar con 3 cosas. La primera de ellas, la relación con Sudáfrica. La relación con Sudáfrica, extrañamente, Sudáfrica fue un país que compró la confrontación Uribe-Chávez y la confrontación Duque-Maduro. Sudáfrica, y me lo dijeron en estas mismas palabras textuales en Cancillería sudafricana, es leal a la República Bolivariana de Venezuela. Esto quiere decir que en Sudáfrica a Colombia no solo no la pueden ver, sino que está claro que no van a abrir embajada en Bogotá y que todo lo que pase con la embajada de Colombia en Pretoria será literalmente ignorado, porque llevamos 10 años tratando de que el tema de la visa sea recíproco. Colombia les quitó la visa a los sudafricanos hace 12 años. Duramos 10 años pidiendo la reciprocidad en la quitada de visa. Decían no, porque es que ustedes son narcotraficantes. A lo que la embajadora de Colombia les decía, sí, pero es que hay 2 colombianos presos en Sudáfrica por droga, pero hay 6 sudafricanos presos en Colombia por droga. Entonces, ¿quiénes son los narcotraficantes? Hablemos de esto. En fin, en todo caso, no hay una voluntad y hay un desprecio incluso de Sudáfrica hacia Colombia por el tema Colombia-Venezuela, ¿vale? Y el segundo tema, tal vez porque ya no me queda tiempo para el tercero, el segundo tema que quiero decir es que el gobierno de Juan Manuel Santos fue importante por muchas razones. Primero, porque desecuritizó la política exterior colombiana y pasó a otros temas.
Y si bien hay muchas quejas que hacerle en términos de la política exterior de Santos con África, también hay que reconocer que durante los gobiernos Santos, Colombia, primero, pasa por un proceso de paz que no había tenido precedentes en la historia de este país, y segundo, utiliza esos conocimientos de la guerra histórica colombiana para pasar de país receptor a ser país donante de cooperación sur-sur. Y creo que esto es fundamental. Y hay dos proyectos en particular que a mí me encantan, a mí me parecen hermosísimos, sobre todo el de reintegración, en los cuales Colombia, con su propio dinero, empieza. Uno, lo que ellos llamaron la Estrategia Integral de Cooperación en Seguridad, en la cual Colombia, con todo su conocimiento histórico de interdicción de drogas, control de drogas, empieza a capacitar a todos los países de África Occidental justamente en cómo frenar el tráfico de drogas que ahora estaba utilizando a través de Colombia y Venezuela, África Occidental, para llegar a la Unión Europea. Y dos, el proyecto que a mí más me gusta, lo que ellos llaman las rutas de cooperación sur-sur de la Agencia Colombiana para la Reintegración, ahora se llama la Agencia para la Normalización y no sé qué cosas, ARN. Reintegración. Eso. Colombia, con su propio presupuesto, cada año invita a cerca de 40 directores de reintegración de países de Asia, África y América Latina para mostrarles lo que, según Naciones Unidas, es el mejor proceso de reintegración en la historia del planeta, que soy colombiana. Entonces, lo que hacemos es traer a 40 personas durante una semana, los llevamos al territorio, les mostramos las iniciativas de reintegración, de educación, de cómo generan empresa, de cómo vamos a las montañas a ayudarle a un pueblo de 120 personas que históricamente había cultivado coca, reemplazar la coca por café, a mostrarles todas las iniciativas. Y después de eso, los últimos 2 días los siente y les dice, bueno, ustedes ya vieron cómo lo estoy haciendo yo. Ahora cuéntenme con su experiencia cómo puedo mejorar la mía. Y era un proceso de intercambio de información muy bonito entre Colombia y África, particularmente porque estamos hablando de África, pero también hacia América Latina y demás, en el cual Colombia con su dinero ayudaba a otros y se ayudaba ella misma a través de las experiencias de otros países. Termino con lo siguiente. Uno puede tener muchas quejas en contra de Juan Manuel Santos, pero yo creo que ha sido el presidente que más atención le ha prestado a África, y no solo eso, ha sido uno de los pocos presidentes que se ha tomado el tema de política exterior de forma seria. Obviamente con falencias, obviamente con críticas, todo esto es normal, pero al menos en el tema de África es el único que al menos miró al continente y trató de hacer algo, ¿vale? Y para terminar con lo que habíamos empezado, la muestra clara de que la política exterior colombiana con África es netamente personalizada y presidencial es que apenas llega Iván Duque, todas las iniciativas que existían con África se caen. Todo el supuesto multilateralismo de Colombia durante los 8 años de Juan Manuel Santos se cae. La agenda exterior se vuelve a securitizar y se nos vuelve a olvidar que África existe. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Jerónimo. Gracias a las profesoras Mirna Rodríguez y Silvia Perazzo. Tenemos unas preguntas que nos han hecho entonces nuestros oyentes de este webinar. La primera pregunta va dirigida a los tres y es esta. ¿Por qué África no ha sido un escenario atractivo con el cual establecer relaciones comerciales para América Latina? Le doy la palabra a Mirna. Gracias. En el caso de la relación comercial de México con el continente africano, a pesar de yo haber establecido que no existe una política exterior con respecto a la región, las relaciones comerciales en los últimos años han ido un poco aumentando paulatinamente. No se puede hablar de grandes consideraciones en términos numéricos de esa relación comercial, pero sí se han dedicado, ¿no?, a establecer estudios sobre mercados, ¿no?, en la región y posibles, ¿no?, países que pudieran tener un contacto mucho más fuerte con México. En ese sentido, siguen postulando los mismos países, ¿no?, en esa relación comercial. Es decir, fundamentalmente las relaciones de África con México en términos económicos comerciales son con Angola, Sudáfrica, Nigeria, Egipto. Ahora con la apertura
de la embajada en Ghana, diríamos, en correspondencia, conjuntamente con Colombia, en el marco de la Alianza del Pacífico, también se ve a Ghana como un mercado importante de relacionamiento y se está trabajando en eso. Hay otro país, diríamos, que no tiene embajada, pero que sí en los últimos años también ha recobrado importancia para México, que es el caso de Guinea Ecuatorial. Sabemos que es un país de habla hispana que ha tenido un gran crecimiento económico producto de los hidrocarburos y que para el caso mexicano ha sido de interés en los últimos años y se está trabajando en ello. Los sectores, fundamentalmente, hay también un aumento. Cuando hablo de aumento, hablo siempre de un ligero aumento, no son cifras muy amplias con respecto a eso, pero creo que sí efectivamente se han abierto oportunidades de mercado para México en el continente y se han establecido, ¿no? Oportunidades de inversión de México, ¿no? En África, en sectores fundamentalmente como la infraestructura, en el sector turismo, en el sector energético, las relaciones comerciales en términos agroindustriales, de tecnología, es decir, han ido creciendo efectivamente en ese relacionamiento. Entonces, hace muy poco, tengo una alumna que efectivamente hizo su tesis de licenciatura sobre la relación comercial, ¿no? Fundamentalmente con Angola y Sudáfrica, y los números parecieran efectivamente ir aumentando cada vez más en ese relacionamiento. Todavía son muy bajos, es decir, estamos hablando de un 0,3% efectivamente de la relación comercial, pero para no haber tenido absolutamente nada, pues África efectivamente se sigue abriendo, ¿no? al mercado mexicano. Eso es lo que podría decir con respecto a esa pregunta. Muchas gracias. Gracias, profesora Mirna. Profesora Silvia. Sí, muchas gracias. Bueno, brevemente, en realidad yo creo que es ¿por qué, por lo menos desde el punto de vista argentino, ¿no? Creo yo, por qué no se estrechan estas relaciones comerciales, diplomáticas y demás? Yo creo que, digamos, hay algo digamos, que tiene que ver con la negación y el desconocimiento. La negación, porque, digamos, África nunca ha estado dentro de la mira de Argentina y nunca está, ¿no? Tiene que ver con todos esos preconceptos, esa cuestión de saber, no entender la cultura africana, no mirar otra cosa más que Estados Unidos y Europa, sobre todo, o algunos, por supuesto, otros mercados del sudeste asiático. Una muestra de esto que estoy diciendo es que ustedes saben que en el 2018 se juntó el G20 en la Argentina. Digamos, el G20 anterior, o sea, la troika, ¿no? Como hablaba antes Jerónimo para los no alineados, ¿no? La troika era Alemania, Argentina y Japón. Entonces se supone que los tres trabajaban en conjunto. Tanto Alemania, 2017, y Japón, 2019, pusieron entre sus prioridades económicas para tratar del G20 África. Sobre todo la relación con ciertos estados como por ejemplo Ghana, Costa de Marfil, Senegal, de la costa de África Occidental. Y Argentina, en el medio de esa troika, lo sacó de la agenda y colocó infraestructura, lucha contra la corrupción y demás cuestiones. Esto es una cuestión, digamos, concreta de que les demuestra la voluntad de la Cancillería argentina de no incluir este tema. Más aún, el T20, ¿no? que se reunió precisamente en una institución de la que muy prestigiosa de Argentina, de la que yo formo parte, como es el CARI, también excluyó el debate africano dentro de las consideraciones del T20. Entonces, hay como una intencionalidad de no abrirse hacia el continente africano, más allá de los intentos aislados, y más allá que la balanza comercial para Argentina, hablando ahora de comercio, es absolutamente superavitaria, digamos, ¿no? Realmente, tanto con Egipto como con Argelia, Nigeria, Senegal, Mozambique, es absolutamente superavitaria. Sin embargo, no se explora eso, ¿no? No hay interés por parte de la Cancillería argentina. Y esto únicamente para redondear, entiendo perfectamente lo que Jerónimo dijo respecto de Sudáfrica. Nosotros tenemos la reciprocidad de la visa, ¿no? con Sudáfrica, pero hemos tenido también nuestros encontronazos en el sentido, por ejemplo, que ustedes saben que Sudáfrica colocó las condiciones para la verdad y la reconciliación, para juzgar los crímenes del apartheid, que en realidad no es un poder judicial, en realidad es una comisión, y Argentina no eligió esa vía para juzgar a los militares, sino la vía del juicio
y el castigo a los culpables. Y en ese momento, sobre todo durante los 2000, la clase dirigente argentina se dio el lujo de criticar, ¿no?, lo que había hecho Mandela y compañía por el tema del apartheid, y eso tensó las relaciones con Sudáfrica, y también, digamos, algunos avances que se habían conseguido en la década de los 90 con Sudáfrica se volvieron para atrás, ¿no?, por la consideración de Argentina, en realidad, de haber opinado, creo yo, que como no debía, respecto a la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, ¿no? Jerónimo, it's your turn. Sí, es que estaba mirando la lista de los que quieren entrar. Yo creo que hay un elemento que lo mencionó Mirna muy rápido, o no sé si fue Mirna o Silvia, y es, cuando yo dicto la clase de cooperación sur-sur, digo que el primer obstáculo de la cooperación sur-sur viene antes de la existencia misma de la cooperación, y es que yo no puedo casarme con Olga si no la conozco. Y ese desconocimiento que hay entre, en estos casos, Argentina, México, Colombia por un lado y África por el otro, es fundamental a la hora del proceso de toma de decisiones. En últimas, México, Argentina y Colombia estamos en el mismo barrio, nos conocemos, hablamos el mismo idioma y somos cercanos. Pero cuando nos vamos allá al otro lado del Atlántico, sobre todo el Atlántico Sur, la historia cambia. Y es muy difícil sacarle a la gente de la mente esa percepción histórica del África conflictiva, violenta, pobre, inestable, etcétera, etcétera. Teniendo esto en cuenta, habría que decir lo siguiente. En términos comerciales, y hablo solamente de Colombia, que es el caso que conozco, la primera vez que ProColombia, ProExport en aquella época, hizo un evento sobre África fue en 2014, en toda la historia de la entidad. Y fue un evento, ¿vale? Si hablamos de misiones de ProColombia a África, tengo que decir que África la manejan desde la oficina de ProColombia en Madrid, y la relación comercial Colombia-España es lo suficientemente fuerte como para que ProColombia Madrid ni siquiera mire a África, ¿vale? Eso quiere decir que estamos bastante lejos de tener una presencia, al menos desde el gobierno colombiano, comercial en África. Y lo último que quiero decir es, por ejemplo, la ANDI, que es la Asociación Nacional de Industriales de Colombia, de empresarios. El primer evento que organizó sobre África fue en febrero de este año. Quiere decir que la agremiación de todos los empresarios de Colombia nunca en su vida había mirado a África. Y en ese evento nos dimos cuenta de varias cosas, por ejemplo. La primera de ellas, Colombina, que es una de las empresas más grandes de dulces de Colombia, tiene cerca del 30% de sus ganancias desde África. O sea, ellos incursionaron en África hace 12 años y ya tienen el 30% de las ganancias de la empresa en África, lo cual quiere decir que bien hecho es un mercado extremadamente rentable. No solo eso, hay empresas como Aldor que también produce golosinas, que está en Sudáfrica y que de hecho es la empresa más grande de golosinas de Sudáfrica. Yogueta, que ustedes los colombianos la conocen, es el dulce por excelencia en Sudáfrica y es colombiano. Adicional a eso, independientemente de la relación política que ha sido muy débil y en consecuencia la relación comercial liderada por el gobierno, en el caso colombiano, por ejemplo, sí ha habido una inversión extranjera muy, muy fuerte, directa desde, sobre todo, Sudáfrica, cuando compraron el Cerrejón, que es la mina de carbón más grande del mundo que está en el norte de Colombia, cuando compraron Bavaria, que es la compañía de cervezas, que era la compañía de cervezas más grande, es la compañía de cervezas más grande de Colombia, cuando compraron Scandia, que es una compañía de seguros, cuando compraron las minas de oro en La Colosa, en los departamentos de Tolima y Quindío. En fin, en un momento determinado llegamos a tener 60.000 puestos de trabajo que dependían directamente de la inversión extranjera sudafricana en Colombia, lo cual nos demuestra una asimetría muy, muy fuerte entre la relación comercial, sobre todo con Sudáfrica-Colombia, con las relaciones políticas entre los dos estados. Esto quiere decir que, y ya termino, que cuando los empresarios, el sector privado, le da por mirar a África y hacer el trabajo bien hecho, las oportunidades son brutales. Pero es justamente ese desconocimiento el que impide que mucha gente vaya. Incluso conozco un empresario afrodescendiente del Chocó, que es uno de los departamentos más pobres de Colombia, que tenía una fábrica de chanclas de caucho, chanclas que valen $1.50, y se dio cuenta que en Nigeria había 140 millones de personas y que lo que compraban era chancla, no era zapato Bossi, sino la chancla de $1.50, y empezó a exportar chanclas a Nigeria y hoy está tapado en plata exportando unas chanclas que valen $1.50 a Nigeria, que tiene una población de 140 millones de personas. Entonces tampoco tiene que ser muy elaborado, tampoco tienen que ser
expertos en comercio exterior, lo único que hay que hacer es mirar el mercado, entender el mercado y mirar por dónde me puedo meter yo, como en cualquier otro lugar del mundo. Muchísimas gracias, profesor Jerónimo. La siguiente pregunta también es para usted. Dice así, el gobierno colombiano por primera vez da una instrucción expresa de acercarse a África, al menos en los temas comerciales. ¿Por qué? ¿Son estos intereses específicos o es solo para temas relacionados con comercio? A mí me gustaría citar a una famosa filósofa cubana que vive en México, a Mirna, y decir que una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Yo he oído muchas veces al gobierno colombiano y a presidencia, que son los que manejan política exterior, hablar de... espérense que estoy mirando para poder dejar entrar gente. Hablando de la necesidad de mirar a África y la necesidad de hacer negocios con África, etcétera, etcétera. Eso tiene varias cosas. Primero, no quiere decir que no haya una voluntad de acercarse a África. No quiere decir que no haya intereses. Yo aquí tengo varias dudas. Primero, una cosa es el discurso, otra cosa es la realidad. Segundo, si bien es cierto que hay algunos diplomáticos en África que están capacitados para hacer ese proceso, también es cierto que la gran mayoría no lo está y son puestos políticos que ha puesto este gobierno. Y es gente que nunca en su vida había tenido nada que ver con África y que llega a una embajada porque sí. Y tres, habría que mirar cuál es la voluntad de los empresarios para meterse en África. Porque es que no es como decirles, vea, métase a Finlandia que le va a ir bien. Es métase a Ruanda a ver cómo le va y trate de hacer entenderle a un empresario que va a meter $10 millones en una inversión que no los va a perder en Ruanda. Porque el imaginario que tenemos de Ruanda es el del genocidio y no sabemos que es uno de los países que hoy está más organizado, que tiene la economía más próspera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay varios problemas. Vale. No sé, habría que ver, porque los gobiernos dicen muchas cosas y yo en particular, y perdón que me esconda, a este gobierno no le creo mucho. Yo soy imprudente, ustedes ya saben. Sí, lo sabemos, profesor Jerónimo, muchas gracias. La siguiente pregunta va dirigida a las profesoras Mirna y Silvia. Dice así, ¿cómo es mejor llegar a África? ¿A través de una estrategia bilateral, país por país, o a través de una estrategia multilateral de parte de América Latina? Por ejemplo, con la Unión Africana. Mirna. Listo. Bueno, yo creo que la mejor manera de llegar a África es tener voluntad de hacerla y voluntad política para hacerla. A partir de ahí, creo que se pueden establecer, ¿no?, las redes o los vínculos para el establecimiento y consolidación de esas relaciones con la región. Creo que todos esos ámbitos pueden ser factibles. Creo que no habría que descartar ninguno. Es decir, creo que podría ser desde la lógica bilateral, ayudar también en la lógica multilateral, ¿listo? Y efectivamente llegar a una consolidación de esa política de esos dos ámbitos. Yo no descartaría ninguno, pero pondría efectivamente énfasis en que tendría que existir en una primera instancia pues interés y voluntad política para llegar a esa consolidación. Gracias. Yo coincido con lo que dice Mirna recién, no hay que descartar ninguna vía, ¿no? Al contrario, y resalto lo de la voluntad política. Yo creo que cualquier Estado de América Latina que quiera vincularse con África puede hacerlo en forma bilateral o en forma multilateral. África tiene varios organismos regionales, ¿no?, desde la Unión de África del Sur, no Sudáfrica, sino el tema de África del Sur, la CEDEAO, la IGADOS, hay muchos organismos regionales con quienes se pueden vincular para distintas opciones, ¿no es cierto?, para distintos intereses. Respecto a la Unión Africana, si fuera de organismo internacional a organismo internacional, por ejemplo, Unión Africana con su par, que sería la OEA, la verdad es que la Unión Africana le lleva años de ventaja a la OEA. Le lleva años de ventaja porque ha sido revitalizado después de su creación, digamos, tiene un nivel de cohesión y de trabajo interno en todos los temas que pocas veces hemos visto en otro organismo internacional, inclusive en Naciones Unidas. Digo, no por denostar a Naciones Unidas, sino que lo que estoy diciendo es que es un lugar donde los 55 estados africanos han encontrado un espacio para
colocar, por ejemplo, una Agenda 2050, una Agenda 2063, ¿no? Para hacer realidad los objetivos del milenio, para tener una política de paz y seguridad con su propio Consejo de Seguridad que gestione, ¿no? Por ejemplo, los conflictos armados africanos y combine con Naciones Unidas para poder manejar estos conflictos armados. Si se hiciera de organismo multilateral a organismo multilateral, o sea, regional por regional, continental por continental, América Latina pierde, porque últimamente la OEA ha estado como invernando, digamos, tratando siempre las mismas reuniones en la Asamblea General de la OEA y no va a encontrar contrapartida, porque en ese sentido, en el ámbito multilateral, África le lleva años de ventaja. Y para completar el tema del comercio, si es a través del tete a tete del organismo multilateral, hay una cosa también que tenemos que tener en cuenta, ¿no? El desconocimiento del que hablaba Jerónimo, y que hemos mencionado acá también, tiene que ver también con que nosotros no podemos seguir pensando que vamos a llegar a África, ya sea bilateral o multilateralmente, yéndole a vender espejitos de colores. En África, ¿no? Ellos tienen acceso a la mejor tecnología, conocen la mejor tecnología. América Latina tiene competidores formidables ahí, empezando por Brasil, digamos, que forma parte de América Latina, pero que África forma parte de su extranjero próximo y tiene inversiones en África, en la empresa Vale, Petrobras, en Angola, en Mozambique, en diversos lugares de África Occidental. Pero además, ahí está China, Rusia, la Unión Europea, Israel, India, Singapur, el resto de los tigres asiáticos con la mejor tecnología. Entonces ahí también corremos desde atrás. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la iniciativa sea bilateral, ¿no? O sea, a través de multilateral no se puede despreciar nada. Hay que aprovechar todo y no pensar que nosotros le vamos a vender baratijas y que ellos nos la van a comprar porque no es así. Gracias. La siguiente pregunta es para la profesora Mirna. Dice así, ¿qué pasa con la coyuntura actual de los migrantes africanos a partir de la negociación del TEMEC y las presiones de Estados Unidos a México, y en especial con quienes están varados en Ciudad Cuña y en Tapachula? ¿Y cómo construir esas políticas domésticas y eventualmente exteriores que consideren a esta población enfrentando estos huecos de autoidentificación? ¿Me repito? Sí, creo que esto es de Julieta Zacatenco, ¿no? Que usted... Sí, son dos, pero las junté para que sea una respuesta más concreta. Claro, lo que solo me llega hasta el sur. Es decir, bueno, no sé si las noticias sobre la coyuntura de los migrantes africanos en México, incluso antes, efectivamente, de esta situación extraordinaria, ya casi, diríamos, eterna de la pandemia, fue conflictiva, ¿no? Es decir, el manejo por parte de las autoridades migratorias mexicanas fue complicado, es decir, no fue claro, no hubo una definición clara con respecto a esas poblaciones, y las últimas noticias con respecto a eso han sido prácticamente difusas y en mi caso particular no he tenido conocimiento claro del cuál fue el desenvolvimiento final de esas historias, porque en la lógica de la pandemia, pues todos esos temas quedaron pues totalmente apagados, ¿no? Es decir, no aparecen en el escenario nacional. Según creo y considero, la situación sigue siendo un poco la misma, es decir, siguen estando, es decir, ahí escuché un pito, perdón, es decir, siguen estando diríamos, confinados en esos establecimientos donde los tienen, diríamos, un poco albergados, y pues la situación sigue siendo un poco dudosa con respecto a eso. Considero que la crisis de la pandemia no ha ayudado mucho, las presiones también estadounidenses con respecto al tema migratorio, no ha ayudado, no ha sido benéfico para las poblaciones migrantes, no solamente africanas, sino también centroamericanas. Y bueno, esperemos que se pueda dar respuesta pronto. Sigue siendo un tema, sigue siendo una realidad sin resolver, ¿no? Eso es lo que pudiera decir al respecto. Muchas gracias. Vamos ahora con el último segmento de preguntas.
Estaba dirigida a los tres. Dice así: en sus respectivos países, ¿existe algunas iniciativas desde la academia o de otros sectores o de Naciones Unidas para revertir esa visión negativa hacia África o a través de misiones internacionales lideradas por Naciones Unidas? Jerónimo. Bueno, empiezo yo. Naciones Unidas tiene un montón de espacios y yo creo que los tres países se han metido, es decir, interactúan con África en el diario, en todas las agencias de Naciones Unidas y demás. Es decir, ese no es el problema. Los gobiernos saben que África existe, funcionan con ellos en África. E incluso cuando en Colombia quería que Lucho Garzón fuera el presidente de la OIT, hicimos lobby con todos los países africanos buscando votos y demás. Es decir, eso está claro. Ese no es el problema. El problema no es que los gobiernos no sepan de la existencia de, o que Naciones Unidas no propicie escenarios de intercambio, de cooperación. Está la Agencia de Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur incluso, está el PNUD. Es decir, hay un montón de cosas que ya están funcionando. Pero esto hace parte, no creo yo que desde Naciones Unidas, sino de la visión misma que tenemos nosotros, en el caso de Colombia, tan parroquial de la política exterior y tan personalizada. Y es que no terminamos defendiendo los intereses de Colombia, sino los intereses de una élite en el poder particular que está en un momento determinado en Casa de Nariño. Y si me preguntas desde la academia, pues yo creo que el hecho de que Mirna, Silvia y yo estemos acá, pues te tiene que decir mucho. Y es que quiere decir que a pesar de no ser prioridad y a pesar de que nuestros gobiernos no vean en África, que ojo, no estamos diciendo que queremos que sea la prioridad de la política exterior de los tres estados, ni mucho menos, porque sabemos que no lo va a hacer. Pero no quiere decir que no podamos mejorar esa relación y que no podamos sacar un montón de cosas adicionales de una relación que hoy es casi que inexistente. Pero a lo que me refiero es, en un mundo, en unas relaciones exteriores de tres países, donde África no es prioridad y de hecho aparece casi, en el caso de Colombia, en el último renglón posible. El hecho de que en Colombia empiece a haber estudios de África, el hecho de que en Argentina empiece a haber estudios de África, el hecho de que en México empiece a haber estudios de África, que no son los históricos Brasil y Cuba de toda la vida, que siempre han tenido estudios de África. Entonces yo creo que ya nos está hablando a nosotros de un aporte muy grande, pues en la medida de las posibilidades. No seremos 150 personas trabajando en África, pero empiezan a aparecer investigaciones, empieza a aparecer un montón de gente, y Silvia y Mirna y Jerónimo y otro montón de gente que trabaja en África empieza a hablar de África todo el tiempo. Y en algún momento espero que esto llegue a los oídos que tenga que llegar, o que alguno de nosotros tenga un puesto dentro de Cancillería que permita que África tome un poquitín más de protagonismo. No quiere decir que reemplace lo que México significa para Colombia, ni mucho menos, porque tampoco podemos pretender eso. Pero sí una relación funcional, cordial, eficiente, de comercio, de relaciones políticas, de cooperación que nos sirva incluso para superar los problemas asociados al desarrollo que compartimos. Es que tenemos los mismos problemas. Y estoy seguro que los problemas que tiene Colombia o Argentina o México ya los solucionaron en alguna medida en África. Y como no estamos hablando, estamos cometiendo los mismos errores que ellos cometieron para poderlos solucionar. Entonces tampoco es que África sea la panacea, pero sí es cierto que al compartir los problemas asociados con el desarrollo es posible que podamos aprender un montón de cosas. Y aquí quiero contar una anécdota que me pasó en Cancillería que yo creo que dice mucho. Hace un par de años estábamos hablando de los 5 millones de desplazados que había en Colombia y de quién nos iba a ayudar. Y estuve 40 minutos en Cancillería oyéndolos hablar de cómo Suiza, Suecia y Noruega nos iban a ayudar con desplazados. Y yo les digo, bueno, pero díganme cuándo Suiza, Suecia y Noruega han tenido desplazados en los últimos 60 años. Hablemos con República Centroafricana, con República Democrática de Congo, con Irak, con Siria, miremos a ver qué. No, pero es que ellos son pobres y no han solucionado nada. Le dije, justamente algo tuvieron que hacer con los millones de desplazados que tienen, hablemos con ellos y no cometamos el mismo error. Así no tengan la solución, sabrán que estas tres políticas no funcionan. Entonces, hablemos con ellos. No, pero el punto de partida inicial no son un punto de vista válido, no es un punto de referencia válido porque son pobres, conflictivos, etcétera. A lo que yo les contesto, bueno, ¿y entonces Colombia qué es? Suecia. Somos pobres, conflictivos, etcétera. Es decir, tampoco nos demos un lugar que no... Y eso es lo que tenemos que solucionar, justamente. Entonces, perdón, yo hablo mucho. Ya. No se preocupe, profesor Jerónimo, nos entretiene muchísimo sus palabras. Vamos con Mirna y con Silvia. Ok, listo.
Es decir, a mí me gustaría apuntar en ese tema, sobre todo en el ámbito académico, el papel que se viene haciendo en México con respecto a la región. Yo recuerdo haber llegado a México en el año 2000 y pues en el único lugar donde África era un referente pues era en el Colegio de México. Es decir, hoy en México no hay solo un referente en el Colegio de México, hay un referente en la UNAM, hay un referente en universidades privadas. Me gustaría hablar del caso de Puebla, de la Universidad de las Américas, que es una universidad privada donde tenemos 2 especialistas importantes de la región, ¿no? Y en el caso de la UAP, bueno, con algunos académicos, no solo yo, algunos otros que vienen trabajando los temas regionales y que le hemos prestado un poco más de atención a ese asunto. Es decir, en ese aspecto creo que hemos trabajado bastante y muy coordinadamente. Somos muy pocos los que nos dedicamos a trabajar África en México. Nos conocemos para suerte de todos. Hemos establecido cada vez más vínculos. En algunos momentos estuvimos muy dispersos, pero hemos estado tratando de construir puentes y relacionamiento importante en los últimos años. Creo que lo hemos logrado bastante. Y ahora tenemos un espacio en la UNAM, es decir, diríamos, la UAP solo cuenta con la licenciatura en Relaciones Internacionales, donde la materia de África se volvió obligatoria prácticamente de sus inicios, para suerte de todos, pero la UNAM tuvo una lucha ardua para que la materia de África, ¿no? Se estableciera como una materia obligatoria en los temas internacionales, cuando estuvo décadas efectivamente sin estar en el programa de estudio. Y a partir de ese momento, no solamente muchos académicos africanos que llegaron a México, que implementaron cátedra, que fueron nuestros profesores, pues con el trabajo de ellos estamos tratando efectivamente de desarrollar esas dinámicas, trabajando con los estudiantes, es decir, realizando foros con ellos. Y ahora tenemos un espacio que seguramente muchos de ustedes lo conocen, que fue fundado recientemente, si no recuerdo, hace 4 años, si no me recuerdo, y es el Programa Universitario de Estudios de Asia y África de la UNAM, ¿no? Es decir, no tenía la UNAM un espacio importante de estudios sobre la región, y pues ahora sí tiene ese espacio con diplomados cada año sobre el tema africano, donde efectivamente tiene publicaciones periódicas con respecto a temas sobre la región, y donde bueno, seguramente algunos de ustedes han visto que han hecho muchos ejercicios como este con respecto de tratar de visualizar, ¿no?, el tema de la pandemia en el continente africano, que por ejemplo en el caso mexicano no existe. Es decir, en África, ¿no? Es decir, no gravita ninguna información en los medios de comunicación con lo que está sucediendo en África con el tema del COVID, ¿no? Entonces, ha sido un espacio importante desde la academia para fomentar, ¿no?, el conocimiento sobre la región. Me parece que todavía hay mucho por hacer, pero cada vez hay más estudiantes interesados en esas temáticas. Recuerdo cuando llegué a la UAP, cuando empecé a revisar las tesis, no había ninguna tesis sobre África, es decir, todas las tesis de relaciones internacionales gravitaban sobre los mismos temas, pues el tema estadounidense, que es prioridad para la agenda mexicana, pero los temas africanos eran totalmente nulos. Con el trabajo diario de muchos compañeros, pues hemos tratado de que el interés de los estudiantes se amplíe, y hoy podemos contar con muchas tesis con respecto a la región, ¿no?, en el ámbito universitario. Entonces creo que bueno, que estamos trabajando los pocos que somos en profundizar esas temáticas, y que la visibilización del tema africano pues llegue a más personas posible, ¿no? No solamente se quede enclaustrado en el mundo académico, sino que rebase el mundo académico. Gracias, Mirna. Silvia. Sí, bueno, muchísimas gracias. Primero sumarme a las expresiones que tuvieron tanto Jerónimo como Mirna. Yo soy muy optimista respecto al futuro de África en Argentina. Realmente. Soy sumamente optimista por algunas cuestiones que también han dicho tanto Jerónimo como Mirna, y porque vemos algunas señales de que esto puede cambiar. Hace 20 años, hace 20 años exactamente, había solamente 3 universidades en Argentina que tenían historia de Asia y África, ¿no? Y en general la tenían unidas, ¿no? Bueno, en este momento en Argentina
Hay 9 universidades que tienen historia de África, si bien en la mayoría todavía es opcional. Acá viene el otro dato alentador. Siendo opcional, en una de esas universidades que estoy yo, siendo opcional es una de las materias que más alumnos tiene, porque en realidad al estudiantado, a la juventud y a muchos académicos les interesan los temas africanos, ¿no? Hay cada vez más público. En la Argentina no somos pocos los académicos que hacemos África. Es verdad que nos conocemos mucho, pero no somos pocos. Somos muchos, hay mucha gente joven, además, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar África éramos bastante menos. Se aumenta exponencialmente la cantidad de gente interesada. A la gente le deslumbra África. A veces entran por el exotismo y terminan, digamos, enamorándose de lo que son las características de su cultura, la forma de vida, ¿no? La historia que tiene. En general, los estudiantes entran para ver lo que le hicieron a África en el siglo XIX y después se deslumbran con la biblioteca de Tombuctú y el Imperio de Malí. Entonces, la verdad es que eso ha tenido, digamos, una influencia muy, muy importante. En África, dentro del ámbito universitario también, los institutos de formación de profesores han colocado historia de África también como una materia opcional en algunos casos y obligatoria en otros casos para formar los profesores de la escuela secundaria, ¿no? Los chicos del college, ¿no? No de la universidad, sino de la educación secundaria. Entonces, yo creo que esos son avances alentadores. Y por otro lado, toda esa gente y esa juventud, ¿no? que la vemos tan entusiasmada en las cuestiones africanas, también ha llegado al servicio exterior de la nación. Que es digamos, la escuela de Cancillería que forma a nuestros futuros diplomáticos de carrera. Y allí, ¿no? En Cancillería, también hay historia de África como materia obligatoria. Entonces me parece que es cuestión de tiempo que tengamos diplomáticos cada vez más interesados en las cuestiones africanas. Y si quieren darle un dato alentador, hoy recibí un correo de un diplomático pidiendo un asesoramiento sobre Nigeria. Así que, digamos, que se hayan, digamos, dignado a hablar con académicos para cuestiones diplomáticas no es poca cosa. Para cerrar, desde la sociedad, yo creo en el poder transformador de la sociedad civil, ¿no? Realmente creo en eso. Y desde el CARI, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, se creó el año pasado, es un comité académico, un think tank, digamos, se creó el año pasado el Comité de África, el Comité de Asuntos Africanos, precisamente con el objetivo de asesorar a la Cancillería e influenciar en la Cancillería en materia de estudios africanos, una de cuyas integrantes, en realidad la coordinadora, está presente acá, que es Marina Zaglietti. Así que esos datos para mí son sumamente alentadores. Por ahí tendremos que esperar 20 años. Bueno, 20 años no es tanto en historia, digamos, ¿no? Gracias, Silvia. Vamos ahora con la última pregunta para este webinar y va dirigida al profesor Jerónimo. ¿Puede asociarse la vinculación sudamericana con África a alguna ideología política? ¿Y podría ser esta una causa para su baja constancia en el tiempo? Es una pregunta complicada. Si uno mira las tendencias, uno tendría que decir que los gobiernos de izquierda tienden a relacionarse con África mucho más que los gobiernos de derecha. Eso nos explicaría por qué Colombia nunca se ha relacionado con África, porque en Colombia gobiernos de izquierda por ningún lado. Pero más allá de eso, mejor dicho, sí. En los años anteriores hubo dos iniciativas que yo estoy seguro que Silvia al menos conoce porque no incluyen a México, que fueron ASA y ASPA, es decir, las cumbres América del Sur, países árabes y América del Sur, África, que eran cumbres en su momento lideradas por Chávez, por Gaddafi, claro, etcétera, etcétera, sí. A las cuales, por ejemplo, fueron todos los países de América del Sur, excepto Colombia. A una, y a otra fue no a nivel de presidentes, porque era cumbre presidencial, ni a nivel de ministro de Relaciones, ni a nivel de viceministro. Fue la directora de la Oficina de Asia, África y Oceanía. Entonces eso les demuestra a ustedes que para Colombia históricamente no ha sido importante. Pero sí yo sí me atrevo a decir, hay una tendencia muy clara a que los gobiernos de izquierda tienden a hablar mucho más con África que los de derecha.
Cuba es un ejemplo de eso en particular, pero pues la historia de Cuba es otra con África y viene desde los 60, incluso desde antes con las guerras de independencia en África. Y Mirna sabe mucho más de eso que yo. Pero, por ejemplo, si uno mira Brasil y la gran expansión diplomática y comercial brasilera en África, son los gobiernos de izquierda. Si uno mira Venezuela y su gran expansión diplomática en África, fueron los gobiernos de izquierda. Entonces yo sí creo que hay una relación muy fuerte de izquierda con el sur en particular. Y el otro tema importante que habría que mencionar cuando hablamos de derecha-izquierda es que África ha logrado superar esa dualidad izquierda-derecha para la integración, como nos decía Silvia. Y es que el objetivo es continental y no importa si tú eres de derecha, de izquierda o de centro en el gobierno, tienes claro que la pertenencia a la Unión Africana y el objetivo ulterior de la Unión Africana es lo que importa. Mientras que en América Latina seguimos con las divisiones de si es de izquierda, entonces nos juntamos, si es de derecha, entonces no nos juntamos. Entonces hacemos alianza pacífica con México, Perú y Chile y apenas llega Duque, como no le gusta nada lo que hizo Santos, entonces nos salimos y creamos Prosur. Y entonces en UNASUR tenemos problemas porque Colombia y Venezuela no se pueden hablar, entonces Brasil tiene que entrar a mediar, pero era el Brasil de antes porque ya el de Bolsonaro no puede mediar ni con el mismo. Entonces tenemos el problema de cómo nos relacionamos con Bolsonaro ¿me hago entender? Para América Latina y para Sudamérica en particular, el tema de izquierda-derecha ha sido catastrófico en términos de integración, cosa que no ha pasado en África, por ejemplo. Entonces yo sí creo que ese elemento político tiene mucho peso a la hora de salir de esa mentalidad norte-sur en la que nosotros seguimos abajo para pasar a una mentalidad un poco más horizontal. Que nunca será 100% horizontal, ¿no? Porque habrá unos que estarán más arriba que otros, pero hay una tendencia mayor a la horizontalidad. Gracias, profesor Jerónimo. Tatiana. Muy bien, un webinar creo muy interesante, muy enriquecedor. Muchas gracias a Mirna, Silvia, Jerónimo. Muchas gracias a todos por unirse, por continuar con nosotros el día de hoy. Y bueno, mil gracias a todos. ¿Por qué no les cuentas del de la próxima semana para los que no estaban al principio? Sí. Nuevamente vamos a tener un webinar la próxima semana, martes 30 de junio, hora de Colombia, 4 de la tarde, es decir, nuestra hora casi que oficial, diría yo, de estos webinars de diálogos. El tema es Vudú y Santería, una mirada a las religiones de la matriz africana en el Caribe, a cargo de Sebastián Arango Hincapié. Y teníamos un enlace previo de Zoom, pero creo que esto va a cambiar. Y pues ya les estaremos informando, vamos a coordinarnos internamente para esto y ya les estaremos contando acerca de este y de los próximos webinars. Entonces, muchas gracias para todos desde la zona horaria donde se encuentren, gracias a los que se integraron desde Sudáfrica, que es un esfuerzo grande, gracias. Y bueno, bienvenidos todos siempre a este espacio de Diálogos al Ar.